10.11 formato de números. Bueno, la siguiente técnica no está específicamente relacionada con Java FX, pero es algo que se quiere usar frecuentemente en lo que son aplicaciones gráficas o incluso en las aplicaciones de texto. Entonces queremos que la salida numérica aparezca en un formato conveniente, por ejemplo con no más de 2 números después del punto decimal, en caso de que estemos hablando de, por ejemplo, pesos y centavos. Para lograrlo, bueno, puedes utilizar la clase decimal format que está dentro del paquete Java Text. Y para eso, bueno, pues entonces había que poner, para poderlo utilizar, pues una sentencia de importación como la que está señalada. Bueno, ya una vez que tienes acceso a la clase, pues entonces puedes crear objetos decimal format y estos objetos pueden ser usados para formatear o dar formato a lo que son números. El constructor decimal format, bueno, tiene un solo parámetro que es la cadena de formato. Entonces esta cadena indica al objeto cómo se va a formatear un número decimal dado. Entonces algunos elementos importantes para esta cadena de formato que se tendría que utilizar en el constructor de la clase decimal format, bueno, pues están aquí puestos, ¿no? En caso de que pongas un punto, bueno, pues eso estaría en la cadena de formato, estaría dándote un punto decimal. En caso de que requieras, puedes poner una coma. Hay que recordar que no en todos los países se utiliza como separador de la parte entera y la parte fraccionaria el punto. En España, por ejemplo, utilizan la coma y como separador de miles utilizan el punto. Y bueno, en caso de que quieras mostrar un solo dígito, bueno, pues anotas el valor de 0. En caso de que quieras mostrar un dígito o vacío, puedes utilizar el gato. Entonces, para crear una cadena, un objeto de formateo para números, entonces, bueno, se declara una referencia de tipo decimal format, en este caso fd, y después se le asigna la creación del objeto utilizando el constructor new decimal format y pasando una cadena que tiene la manera de formatear, ¿sí? Entonces, con esto, bueno, pues ya se puede utilizar al objeto decimal format referido por fd para entonces llevar a cabo el formateo deseado. Bueno, entonces, para hacerlo, eh, ya, que, ya, que, ya que creas tu objeto de formateo, entonces vas a llamar al método format con esa referencia y le vas a pasar, por ejemplo, un doble. Un doble, por ejemplo, como de eso te va a devolver una cadena y se guarda en esta cadena S, ¿verdad? Bueno, entonces con la idea de ver un poquito esto, está esta clase, ejemplo formato número. Si gustan, esta la puedo, bueno, la voy a ejecutar. Entonces, como decíamos, la clase decimal format no tiene nada que ver con JavaFX, entonces para ejecutarla, pues, bueno, simplemente eh, llamamos ejecutamos la clase, ya la tengo compilada, entonces simplemente la voy a ejecutar, ¿no? Entonces, formato número. Entonces, bueno, pues ahí vemos la salida, ¿no? Entonces, si observamos el código, bueno, hay una variable local utilizando ese tipo simple double, llamada nu, que tiene el valor de 5647.3829. Entonces se crearon 5 objetos para formatear. Entonces el, el primero pues el primero está indicando que va a ser una cadena de formateo donde, bueno, eh, puede ir un dígito o puede estar vacío. Estaría vacío pues en el caso de que no hubiera dígito, ¿verdad? Y de igual manera va a tener
después del punto decimal, dos lugares, ¿verdad? Vamos a ver ahí dos lugares porque aparece el cero para que ponga un número y seguido de ya sea un número o simplemente nada. Bueno, la otra cadena, la siguiente cadena de formateo, pues se parece prácticamente a la anterior, nada más que ya se quitó la coma y se reemplazó el último carácter por un dígito, ¿sí? En la tercera, bueno, se está diciendo que va a ser una cadena de formateo con 4 posiciones, todas ellas, bueno, con números. En la siguiente es parecida, nada más que tiene mayor capacidad. Antes del punto se permiten, o para la parte entera se permiten 6 números y para la parte decimal se permiten 5 números. Y la última pues es una especie de combinación de los ejemplos que están previamente. Entonces esa va a permitir una cadena con números que tenga en la parte entera 6 dígitos separados con una coma, y en la parte fraccionaria estaría teniendo al menos 2 dígitos y posiblemente hasta 4 números, ¿no? Opcionalmente. Y bueno, entonces al momento de que se hacen las salidas a pantalla utilizando cada una de estas cadenas de formateo, pues lo que aparece es lo que tenemos ahí en la salida, ¿verdad? Entonces, para el caso de la primera se dijo que se ocupa, bueno, que necesitamos que aparezcan en la parte entera hasta, ¿cuántos fueron? Bueno, al menos un dígito o a lo más 6 dígitos, ¿verdad? Entonces, bueno, por el valor que tiene, pues en este caso nada más se ocupan, digamos, 4 dígitos para la parte entera, ¿no? Que serían 5647 separados por un punto. Y para la parte fraccionaria, al menos debe de tener un dígito o máximo 2. En caso de que hubiera, pues se coloca, ¿no? Hay que observar que, por ejemplo, en este caso, si se le pide que aparezca con menos dígitos respecto al valor que se está manejando, llevaría a cabo un redondeo. Por ejemplo, en el tercer caso, nada más se permite un solo dígito después del punto decimal. Entonces acá en la salida, el punto 3829 pues es redondeado a punto 4. Bueno, en el caso de que se pidan dígitos y en un momento dado el número no los tenga, por ejemplo 5647 tiene nada más 4 dígitos en la parte entera, pero la cuarta cadena de formateo y también la quinta pide que lleve 6 dígitos. Entonces en esa situación, cuando no hay valores diferentes de 0, pues estarían colocando ceros, ¿verdad? Entonces eso se puede indicar tanto para la parte entera como para la parte fraccionaria. Podemos observar que, por ejemplo, en la cuarta cadena de formateo se están pidiendo 5 dígitos para la parte fraccionaria y el número nada más tiene 4, ¿verdad? Entonces, en ese caso, bueno, se agrega un 0 adicional. Bueno, vemos este ejemplo final de este capítulo, que es un convertidor métrico. Entonces, la idea pues es tener una aplicación práctica que haga uso de lo que fue revisado de Java FX. Entonces, la idea es tener un sistema que lleve a cabo conversiones entre el sistema métrico y el sistema imperial. Entonces, estamos considerando aquí hacer conversiones para longitud, para, bueno, dos conversiones de longitud, centímetros a pulgadas y kilómetros a millas, y de peso, ¿verdad? De kilogramos a libras. Entonces, la idea de este convertidor métrico, bueno, pues es que
ustedes, por ejemplo, ingresen en alguno de los cuadros la cantidad que quieren convertir y posteriormente, bueno, utilicen el botón correspondiente para llevar a cabo la conversión hacia el otro lado. Por ejemplo, el usuario pudo haber ingresado un 10 y luego presionar el botón, que es el primer botón que está apuntando hacia la derecha, para que entonces haga la conversión a pulgadas, ¿no? De igual manera se puede hacer en la dirección contraria, es decir, alguien pudo haber ingresado 3.94 aquí para el cuadro que está manejando las pulgadas y posteriormente presionar el segundo botón para hacer la conversión a centímetros, ¿no? Esa es la manera como está trabajando. Entonces, la idea es que en este caso esta aplicación tenga un VBox como su raíz. Entonces, este VBox recuerda que nos permite acomodar las cosas de manera vertical, es decir, como si fuera una sola columna. Va a su vez a tener 3 HBox. Entonces, estos HBox pues serían los que estarían manejando cada uno de los renglones que tiene en este caso el VBox. Bueno, puede parecer un poco largo el código, pero pues realmente no tiene muchas cosas, no tiene nada raro de lo que ya hayamos visto. Aquí estamos importando la clase decimal format pues para darle el formato que precisamente se puede observar que está obteniéndose del lado, bueno, que está siendo anotado del lado o como resultado de presionar los botones en el lado derecho. Entonces, bueno, ya dijimos, hay que importar la clase application para poder en este caso anular el método start para poder entonces tener nuestra aplicación JavaFX. El post ya lo hemos visto, nos sirve para acomodar los componentes. De scene, pues es donde vamos a colocar lo que sería nuestro VBox o a montarlo. Necesitamos la clase button. ¿Cuántos botones tenemos? Pueden ver que son 6, ¿verdad? ¿Cuántas etiquetas label? Pues también es la misma cantidad, ¿no? La de centímetros, kilómetros, kilogramos, pulgadas, milla, libra, ¿verdad? Y los campos de texto, los text field, pues esos sirven para, bueno, podemos pensar que tienen dos funciones, una como para mostrar el resultado o la otra para que sirvan como entradas, ¿no? Entonces, para este caso, bueno, y eso es cumplen las dos funciones simultáneamente, ¿no? Y están los contenedores, el HBox y el VBox, ¿no? Ya decíamos, vamos a tener 3 HBox para cada uno de los renglones y un VBox que va a contener a los 3 HBox. Bueno, entonces, dentro del método start, que estaría anulando al que viene de la clase application, bueno, acabamos de ver lo que era el uso de la clase decimal format para darle el formato. En este caso, bueno, queremos que en la parte entera al menos aparezca un dígito y en la parte decimal aparezca al menos un dígito. Y opcionalmente, bueno, hasta un segundo, ¿no? En caso de que hubiera. Bueno, se están creando enseguida, bueno, el código que podemos ver aquí enseguida es el que va a tener lo que es el primer renglón. Hay un text field para lo que es introducir la cantidad de centímetros. Bueno, aquí se está creando y también está el cuadro de texto y está su etiqueta, ¿verdad? Aquí en este caso, bueno, pues ya sabemos que va a tener el CM. Luego tenemos un campo de texto para las pulgadas, referido por texto PLG, y se está creando también la etiqueta para que ponga pulg, ¿verdad? En este caso, referido por etiqueta PLG. Después están los botones que va a llevar este primer renglón. Un botón para ir de centímetros a pulgadas,
que es el que estaría apuntando o estaría indicando la flecha de izquierda a derecha, y tengo el otro botón que permite ir en la dirección contraria. Ya que tengo eso, entonces en para acomodar los botones de esta manera, o sea, se podría colocar, si en el Hbox meto todo esto así como está, esto que está aquí no me quedaría apilado, me quedaría primero un botón y luego el otro botón encontrado enseguida, ¿no? Entonces, para lograr este efecto, aquí para estos dos botones se está utilizando un Bbox, ¿sí? Entonces, en el Bbox voy a montar estos dos botones y ya después en el Hbox se montaría el cuadro de texto, la etiqueta, este Bbox que tiene estos dos botones, luego el cuadro de texto y la etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace aquí, para llevar a cabo, bueno, crear el Bbox, los botones que permiten hacer conversión pulgadas-centímetros, se crea el Bbox. Si te fijas, aquí no lleva ninguna separación. Nosotros habíamos estado utilizando el Bbox con una separación en píxeles, en este caso no se quiere ninguna separación. Y después, para agregar los botones, bueno, se utiliza el método getChildren, que obtiene la lista de este contenedor de box, y posteriormente se agregan los botones, el que convierte de centímetros a pulgadas y el otro botón que convierte de pulgadas a centímetros, ¿verdad? Bueno, ya que tengo eso, entonces ahora sí se crea el Hbox, ahora sí sería el renglón, y entonces este contenedor horizontal va a estar referido por panel PLG-CM. Se crea el contenedor con una separación de 10 píxeles, se obtiene la lista y se agregan, bueno, por una parte el cuadro de texto de centímetros, luego la etiqueta de centímetros, luego los dos botones que están contenidos en un contenedor vertical, botones PLG-CM, después viene el cuadro de texto y después viene la etiqueta. Y se le dice que en este panel, o sea, en el Hbox, se acomoden de manera central, ¿verdad? Entonces, bueno, esto que se hizo para el primer renglón, pues esto hay que volverlo a repetir para lo que son millas y kilómetros, ¿verdad? Es la misma chamba. Y de igual manera se hace para el tercer renglón, que es el que permite entonces hacer la conversión de libras a kilogramos. Bueno, todo eso es por el momento únicamente la parte de el diseño de la interfaz gráfica. A continuación, bueno, pues habrá que poner el código que en un momento dado permita llevar a cabo las conversiones que en un momento dado se esperan. Entonces, eh, para pasarle al método, creo que se llama handle, de la clase Event Handler, bueno, dijimos que íbamos a utilizar una expresión lambda, y esa expresión lambda se pasa a través del método setOnAction, y de esa manera entonces quedaría conectado el receptor de eventos para este botón o al botón. Entonces, en esta expresión lambda, como estamos poniendo más de una sentencia, hay que observar que entonces el código, más de una sentencia, pues lo tenemos que encerrar entre llaves, ¿verdad? Y lo que se le está indicando, bueno, pues es, por una parte, vamos a obtener del cuadro de texto llamado texto CM, obtienes el texto, y eso pues va a ser una cadena. Aquí pude haber omitido esto, la creación del objeto utilizando newString, simplemente haberle asignado lo que me devuelve la llamada del método getText. Posteriormente, bueno, ya dijimos de la clase envoltura double, utilizamos el método parseDouble para convertir lo que es la cadena a un
tipo simple, bueno, un tipo double simple, ¿verdad? Es referido en este caso por D. Entonces, para convertir centímetros a pulgadas, pues entonces ese valor habría que dividirlo entre 2.54 y lo dejamos en este caso en D. Posteriormente, posteriormente se le aplica a ese double la cadena de formateo de la clase, bueno, referida por df utilizando el método format, y esa cadena se guarda en la variable s. Posteriormente, esa cadena es puesta en el cuadro de texto llamado texto PLG, utilizando el método setText. Y bueno, pues esto que se hizo para llevar de centímetros a pulgadas, pues esto simplemente es prácticamente lo mismo, nada más que en vez de estar sacando la información del cuadro de texto de centímetros, pues ahora lo tendríamos que hacer del cuadro de pulgadas, y en vez de escribir o de poner la información en el cuadro de texto pulgadas, lo ponemos en el cuadro de texto de centímetros y modificamos la conversión, ¿verdad? O utilizamos otra expresión. En vez de dividir, pues ahora multiplicamos. Bueno, y eso que se comentó para hacer la conversión de centímetros a pulgadas, bueno, cuando se pulse el botón, o de pulgadas a centímetros, pues también habría que agregarlo o incorporarlo a los botones que permiten hacer conversión de kilómetros a millas, de millas a kilómetros, de kilos a libras y de libras a kilos. Ya una vez que, bueno, ya una vez que tienes eso, pues lo que tienes que hacer para terminar, pues es declarar una referencia de tipo SIN, crear el escenario, pasándole en este caso el contenedor de box, ¿no? Que en este caso está referido por raíz. Después montas la escena en el escenario utilizando el método setDesign, pones el título con setTitle y luego se fija el ancho del escenario, bueno, sí, y su altura, ¿no? 550 y 250 y se muestra. Y entonces, bueno, pues con eso ya debería de quedar. Puedo ejecutar este convertidor métrico para que veamos la correspondiente salida. Entonces, este se llama convertidor métrico, ¿verdad? Convertidor métrico. Entonces, cuando se ejecuta, ahí viene. Ok. Cuando se ejecuta, bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Inicialmente pues está en limpio, entonces suponte que tienes 10 centímetros, entonces aquí queremos convertir a pulgadas, ¿verdad? Me da 3.94. Por supuesto que el programa pues todavía tiene algunas cosas que no están contempladas. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo presiono el botón que convierte de millas a kilómetros y aquí en millas no hay nada? Podría ser la pregunta, ¿qué pasa? Pues nada, no hace nada. Bueno, sí lo hizo, tronó el programa. Bueno, ¿por qué tronó? Pues porque precisamente está intentando convertir una cadena vacía, en este caso a un número, y una cadena vacía pues no se convierte a cero. ¿Sí? Entonces pongo aquí una milla y le presiono el botón correspondiente, pues ya me da ahí 1.61, ¿no? Entonces, bueno, estas serían algunas cosas que habría que cuidar. De igual manera, por ejemplo, si aquí en kilogramos yo le pongo, por ejemplo, la palabra hola y luego le digo conviértemela a libras, pues eso también me va a generar un error, ¿verdad? No truena el programa, pero pues me va a seguir saliendo este tipo de cosas ahí en la terminal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues serían cosas que en un momento dado se podrían
perfeccionar para este convertidor métrico, ¿verdad? Bueno, hasta aquí.